Sí, yo también. Dos y dos casos y dos y medio. Listo. Buenas noches a las personas que nos acompañan hoy en el auditorio del INIE y a los que nos siguen en redes. En el marco del programa 724-C3-903, Educación Superior y Sociedad, y como lección inaugural de la carrera de Enseñanza de las Ciencias Naturales, hoy les vamos a presentar el conversatorio sobre factores asociados al rendimiento académico de estudiantes universitarios. Para ello, hemos invitado a dos académicas quienes han desarrollado trabajo de investigación sobre este tema, a quienes les doy la más cordial bienvenida y un agradecimiento por acceder a compartir con nosotros sus conocimientos. Un saludo especial a los estudiantes de la carrera de Enseñanza de las Ciencias, quienes están hoy acá, a los profesores y quienes nos están siguiendo en redes. Voy a presentar primero a nuestra invitada internacional, quien nos visita de Bogotá, Colombia, y está realizando su pasantía de doctorado acá en el INIE. Ella es la máster Lida Rubiela Fonseca Gómez. Ella es estadística de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en diseño de ambientes de aprendizaje de la Uniminuto, magíster en educación del Tecnológico de Monterrey y Uniminuto, magíster en tecnologías digitales aplicadas a la educación de la Universidad Manuela Beltrán y actualmente es doctoranda en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Es cofundadora de la red STEM Masco, en la cual trabajan proyectos enfocados a formación de docentes, perspectiva de género y vocaciones científicas. Además, es parte de la Organización de las Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo de Colombia. Es docente e investigadora. Bienvenida. Muchas gracias, profe, por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar acompañándonos el día de hoy. La otra colega que nos está acompañando acá en la mesa principal es la doctora Graciela Ordóñez Gutiérrez. Ella tiene su formación base en la enseñanza de la matemática por la Universidad de Costa Rica. Tiene un máster en evaluación educativa y es doctora académica en educación por la Universidad de Costa Rica. Sus estudios se han centrado en el tema de pruebas estandarizadas y construcción de instrumentos para la evaluación docente. También es especialista en el constructo de habilidades de razonamiento cuantitativo y se ha especializado en modelos de medición para el análisis de ítems y análisis de datos para la investigación. Ha participado en equipos de investigación tanto a nivel nacional como internacional. Y bienvenida y gracias por acceder a la invitación. Sí, buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación también y muchas gracias por estar acá presentes a todos los estudiantes y las estudiantes de la carrera de Enseñanza Natural. Bueno, la dinámica del conversatorio será primero, pues, que las invitadas, las investigadoras nos contextualicen su investigación para que ustedes puedan entender qué han desarrollado o qué están desarrollando en este momento. Son investigaciones relacionadas con el quehacer educativo, por tanto son pertinentes y para que ustedes ya vayan también teniendo como un bagaje de qué tipo de investigaciones se hacen aquí en el instituto y en la universidad o en otras universidades del mundo en el ámbito educativo, que a veces no se tiene como una visión tan amplia, ¿verdad? En este caso son investigaciones más de corte cuantitativo y queremos también acercarnos a ese otro enfoque, ¿verdad? Que a veces queda un poquito relegado, pero sí es muy potente y muy usado en todo el mundo. En el ámbito educativo, por supuesto, y sobre todo en pruebas estandarizadas y otros tipos de ámbitos, digamos, de la educación. Entonces, para dar inicio, vamos a pedirle a Lida que nos contextualice un poco cuál es la investigación que está desarrollando y para que podamos entender el ámbito de acción y lo que posteriormente nos van a compartir. Gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, actualmente como parte del programa de doctorado,
tengo un proyecto titulado Factores asociados al rendimiento académico en estudiantes de pregrado en estadística en la ciudad de Bogotá. Bogotá es una ciudad donde 9 universidades de todas las que tenemos ofertan este programa a nivel pregrado. Es como la formación que ustedes también están tomando en este momento. ¿Qué esperaríamos nosotros en una carrera como estadística? Que en habilidades cuantitativas llegan muy motivados, ¿listo? Y competencias que tengan que ver con la línea, por ejemplo, de programación, pues llegan también listos y preparados porque estamos en un mundo cambiante y que se actualiza constantemente. Entonces, un estudiante, lo que está empezando a aprender en este primer semestre, en segundo semestre, en 4 años, tiene que estarse actualizando porque evoluciona demasiado rápido. Entonces, encontrábamos unas realidades alrededor de los programas. Yo trabajo con 2 de estas universidades, soy egresada de otra de las universidades con la que voy a trabajar en la investigación, y encontramos que en todas las universidades, a pesar de esa motivación hacia las matemáticas y hacia estas habilidades como fuertes, pues se nos están presentando unas realidades alrededor de el rezago académico, de pronto quedarnos en alguna asignatura dura en matemáticas, o pensar en la posibilidad de cambiarnos de carrera, a pesar de haber elegido y de tener como esa afinidad hacia los números, hacia esta pasión tan bonita, y que también se nos están demorando mucho a la hora de graduarse. Entonces, de pronto una carrera que está pensada para 4 años de duración puede extenderse a un poco más. Entonces, decía, bueno, ¿qué hacemos nosotros como institución? ¿Qué hacemos nosotros como profesores para hacer acompañamiento de estos procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes? Que no se queden, sabemos que existe el fenómeno y listo, lo caracterizamos como buen estadístico, sino poder ir un poquito más allá para realmente impactar a esta comunidad de estudiantes y a las instituciones de las que nosotros hacemos parte. Porque no vale el solo medir, el solo tener el dato, sino realmente impactar a la comunidad. Creo que ustedes lo tienen muy desde el enfoque socio. Sí, sí. Es un enfoque más sociocrítico, ¿verdad? Más transformador. Investigo y actúo, ¿verdad? Para transformar, para cambiar realidades y que la investigación no sea solamente unos datos que quedan ahí, sino ahora qué hago con esto y cómo voy a transformar la sociedad para su mejoramiento, ¿verdad? Listo. Y bueno, en esa línea de trabajo, pues algo de lo que me ha tocado leer y mucho, a pesar de que me encantan los números, me ha tocado leer muchísimo y ponerme a escribir. Entonces, usualmente en una carrera como la mía, que somos muy del número y del dato, poner en palabras esas realidades fue tal vez lo que más me ha costado a mí en el proyecto en estos 4 años. Pero pues ya, al fin, ya hice la sustentación del proyecto y actualmente pues me encuentro acá en su hermoso país haciendo la pasantía como parte de los requisitos del doctorado. Entonces, ¿por qué digamos que llegué a Costa Rica en el marco de investigación? Una de las jurados internacionales que tengo es exdecana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, actualmente catedrática y pues ya profe pensionada, ¿sí? Entonces, hicimos como la alianza para poder venir acá y estoy acá 10 semanitas aprovechando y aprendiendo de ustedes también. Ella tiene digamos que uno de los modelos teóricos que más se cita a nivel de Latinoamérica, es la propia Giselle Garbanzo. Entonces, el modelo de factores asociados con el que ella trabaja habla de los determinantes personales, esos que me indican solamente nosotros sabemos, actuamos, tenemos nuestras propias estrategias. Los determinantes sociales que tienen que ver con ese entorno en el que nosotros nos movemos y de pronto está, por ejemplo, nuestro entorno familiar, nuestros compañeros de estudio, ¿listo? También esos antecedentes, el de entorno familiar es muy importante porque revisamos lo que sucede con los padres también y es un factor que luego nos va a incidir en el entendimiento académico, asociado pues a otros. Hay unos institucionales, ¿listo? Que dependen de la universidad, por ejemplo, o de nuestra formación previa a nivel de nuestra educación secundaria, los colegios y las oportunidades que tuvimos. Entonces, en el marco de este modelo, para mi proyecto de grado decidimos trabajar con los personales, los determinantes personales y los determinantes sociales. No nos enfocamos en los institucionales porque encontramos, cuando hicimos la revisión de literatura, muchas diferencias. Entonces, lograr como el punto de equilibrio y decir voy a incluirlos, no
no logramos el consenso y me quedé con 2 de estos 3 determinantes. Creo que hasta ahí. Muchas gracias. Pues como ven, hay una serie de elementos o de factores asociados al rendimiento de un estudiante, ¿verdad? Son muchos. En ese abanico, pues Lida escoge como 2 factores ahí, grandes factores, pero todo esto pues lo estudiamos para poder mejorar el rendimiento, para que las personas puedan seguir su trayectoria y es parte de los retos de la educación, lograr que cada vez más personas logren completar sus estudios. Bueno, en una primera fase, por lo menos lo que nos pide, lo que a nivel internacional y en América Latina se está proyectando es que al menos ojalá la totalidad de la población termine estudios secundarios. Y ya después vendrían otro tipo de estudios terciarios. Pero ese es un reto que tenemos en América Latina, incluso llegar a terminar la secundaria. Continuamos con la contextualización del proyecto de la doctora Graciela. Sí, bueno, nuevamente buenas tardes. Mi proyecto se marcó dentro de lo que es las habilidades de razonamiento cuantitativo requerido por estudiantes de química. Específicamente, ese es, digamos, el título de mi trabajo y que he venido desarrollando desde hace varios años. ¿Y por qué surge esta idea? Bueno, para contextualizar y tener, bueno, ¿por qué? ¿De dónde salió, verdad? Yo trabajo para la prueba de habilidades cuantitativas aquí en la Universidad de Costa Rica, que se usa para el proceso de admisión de ciertas carreras, particularmente, pues está química, farmacia, ¿verdad? Ingeniería mecánica, estadística, matemáticas, ciencias actuariales y otras más, ¿verdad? Y resulta que cuando yo inicié de hecho, este proyecto lo inicié antes del proyecto de tesis doctoral, digamos, y yo estaba dando el curso de precálculo. Y resulta ser que en ese curso un día, que curiosamente en ese momento, que eso fue como en el 2018, tenía un grupito de estudiantes de química, la mayoría eran de química, ¿verdad? O de ingeniería química, o estaban llevando el curso de química general. Entonces un día yo llegué a la clase y los veo que están estudiando para el examen de química. Y entonces digo, ¿qué están haciendo, muchachos? Es que tenemos el examen. Y entonces me quedo viendo, bueno, explíqueme qué es lo que está haciendo. Estaban haciendo reactivos químicos y reacciones químicas, ¿verdad? Y composiciones químicas. Digo, explíqueme qué es. Y entonces, ya empezaron a explicarme y me voy, pero eso es pura álgebra, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo? Porque claro, vea, si usted agarra esto y lo convierte en X y esto en Z, ya es una expresión polinómica en la que usted quiere encontrar un conjunto solución para eso. Entonces, claro, los chiquillos fue un panorama así como, ¿cómo? ¿De verdad? Y entonces, al surgirme esa duda, ¿verdad? De ese pegue que hay entre química, matemática y estando en la prueba de habilidades, yo me pregunté, ¿por qué la gente que ingresa a química tiene que hacer la prueba de habilidades cuantitativas? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Realmente se requieren habilidades cuantitativas para que el estudiante tenga éxito en química? Entonces me dediqué a indagar, ¿verdad? Como dice aquí, siempre cuando uno empieza una investigación, lo primero es leer. Leer y leer y leer mucho, ¿verdad? Para estar seguro o segura, ¿verdad? De cuáles son esos vacíos investigativos, primero que todo, y para ver si me posiciono en algún punto o aspecto, no sé, epistemológico o ontológico del objeto de estudio, ¿verdad? Y entonces empecé a ver que habían vacíos en la literatura con respecto al tema propiamente, ¿verdad? Sobre todo desde el punto de vista de las ciencias y desde el punto de vista de química específicamente. Entonces yo decía, bueno, si los chicos tienen que hacer, si la población tiene que hacer el examen de habilidades cuantitativas para ingresar a química, tiene que existir entonces en química esa necesidad de que el estudiante tenga habilidades de razonamiento cuantitativo para tener éxito. Y ahí fue donde empecé. Entonces fue todo un bagaje, ¿verdad? Toda una serie de etapas que llevé a cabo, ¿verdad? Una fue, pues, enfrentarme a que el estudiante lograra verbalizar, ¿verdad? ¿Qué estaba pensando para resolver cada uno de los ítems de la prueba de habilidades cuantitativas? Poderlo sacar esos elementos que le llamamos, digamos, palabras claves o categorizaciones, ¿verdad? Que subyacen al razonamiento cuantitativo. Luego de ahí, pues hice observaciones en los cursos de química
para ver si eran realmente compatibles, lo que el sujeto realmente resolvía en la prueba y lo que realmente se podía evidenciar ahí, ¿verdad? Entonces, sorprendentemente, se logró la meta porque efectivamente pude demostrar, ¿verdad?, que el estudiantado requiere de esas habilidades para el éxito, ¿verdad? En cursos de química, que propiamente lo hice en el curso de química general y en el curso de introducción a la química, que es propio de la carrera de la carrera de química. Entonces, ahí es donde estamos en el estudio y efectivamente ese fue un factor fuerte, ¿verdad?, del rendimiento académico en el estudiantado, ¿verdad?, el razonamiento cuantitativo propiamente que se requiere para ese éxito académico. Como pueden ver, ambas investigaciones tienen que ver con elementos de aprendizaje relacionados con habilidades cuantitativas. Son habilidades que también están presentes, por ejemplo, en la carrera de ciencias. Obviamente se llevan cursos de ciencias, se lleva matemática y un profesor de ciencias que enseñe física, obviamente tiene que tener habilidades cuantitativas. Sin embargo, a nivel país, a nivel de muchos países en general, son habilidades que tienen riesgo, pero en el caso de, o sea, riesgo me refiero a que no son desarrolladas o que están presentando problemas, pero en el caso de Costa Rica es particular. Hay severas, digamos, en este momento tenemos severos problemas y la Universidad de Costa Rica no escapa. Por ejemplo, nosotros estamos teniendo una alta repetición en los cursos de precálculo y cálculo, entonces se nos hace igual en la carrera un cuello de botella. Yo ahora, el curso que estoy dando de pregrado, requiere como requisito cálculo y esperaba una matrícula de 35 y tengo 8 estudiantes. Entonces, como pueden ver, además, digamos, por el efecto pandemia, ¿verdad?, que es otra variable que se suma, estamos ante un panorama que son problemas de índole educativo y que tenemos que verlos desde nuestra profesión. Entonces, ya teniendo pues la situación contextualizada, la primera pregunta para ambas investigadoras es la siguiente. ¿Cuáles han sido las principales problemáticas detectadas en sus investigaciones que están relacionadas con bajo logro académico en estudiantes universitarios? No sé si Lida, Emilio. Bueno, voy a apoyarme en una diapositiva que tengo por acá para contarles un poquito de lo que yo encontraba en la mía, que fue lo que me permitió armar la problemática en mi investigación. Entonces, digamos que la primera señal de alerta era como ese bajo logro académico. Entonces, nosotros medimos las calificaciones de 0 a 5 y encontramos muchos estudiantes que en el caso nuestro de pronto estaban entre el 3 y el 3.7, o sea, los intermedios. Y pues algunos casos muy por debajo del 3 y otros casos un poquito, pues, digamos que los mejores estudiantes por encima del 3.7. Entonces yo decía, en las universidades nos preocupamos mucho por los que les va muy mal. No nos tenemos que preocupar por aquellos a los que les va muy bien, y los que están en la mitad, como que de alguna forma los ignoramos, porque ahí van. No son excelentes, no son poco aceptables, pero ahí van en el proceso. Entonces yo decía, bueno, esas son realidades donde de pronto nuestros mejores estudiantes podrían impactar a los estudiantes a los que les está yendo mal. Muchas veces al profesor yo no le tengo la confianza para decirle o para preguntarle, pero de pronto a un compañero sí. Entonces en muchas universidades existe el tema como de las monitorías, ¿cierto?, que acompañan a sus otros compañeros. Aquí lo llamamos asistentes, creo. Entonces, ¿qué pasa cuando a un estudiante le va mal? Si está en el intermedio, pues se siente más o menos tranquilo, pero si le va mal, tenemos unos problemas asociados a la motivación. Empiezan a desmotivarse de pronto de esa carrera, por más que les haya gustado, por más que se hayan enamorado de la carrera, el que no les vaya como ellos esperaban, no sé, como ellos soñaban o como ellos proyectaban. En una carrera como la mía, muchos de nosotros llegamos a la carrera de estadística pensando que somos los más duros del mundo en matemáticas. Y nos estamos encontrando con una población que se supone son los duros más duros de todos esos colegios de donde llegan a la universidad. Entonces estamos compitiendo con chicos que tienen unas altas habilidades cuantitativas y aún así algunos nos quedamos en determinada asignatura. Entonces teníamos un problema ahí de baja motivación. Se me adelantó un poquitito acá el slide. Y bueno, ¿pero qué hacemos? Eso depende solo del profesor, depende solo del estudiante.
para el caso de mi investigación, pienso en un tema alrededor de la reflexión de nuestro papel como estudiantes, ¿cierto? Entonces muchas veces uno en primero, segundo, tercer semestre los está motivando, está mirando que sí estén, o sea, que sí tengan como esa vocación hacia la carrera. Y después del primer, segundo, tercer semestre, ¿qué vamos a hacer? Hay que mantenerles esa motivación, hay que mantenerles esa energía para que su proceso llegue a un buen proceso al final, poderse graduar y ojalá graduarse dentro del tiempo. Porque entre más tiempo tú te demores, más estás invirtiendo en el sistema y menos rápido estás tú empezando a percibir unos ingresos. Entonces hay un tema de movilidad asociado al cuánto tiempo vas a durar en la carrera. El escenario menos favorable que encontramos es el de deserción. Entonces, para el caso particular de mi investigación, nosotros medíamos y teníamos que de cada 100 estudiantes que entraban a la corte, realmente se nos estaban graduando 25. ¿Qué pasa con nosotros? No necesariamente es que se hayan ido. Algunos se van, otros empiezan a presentar ese rezago o esa graduación tardía o esa alta repetición en algunas asignaturas. Y eso va generando que a la larga puedan demorarse entre 10 a 14 semestres para graduarse. Inclusive hay unos casos muy atípicos que podrían, hemos visto en algunas universidades cuando yo empecé con estos procesos de seguimiento, chicos que repetían una materia, no todas las universidades son iguales, ¿no? Este es un caso muy particular, chicos que podían repetir una materia N veces. O sea, la universidad no tenía un límite para que el estudiante repitiera. Entonces, si él perdía una materia de primer semestre 20 veces, lo dejaban ver la materia 20 veces. 20 veces, estamos hablando de 10 años. Claro. 10 años en primer semestre en la universidad. Pues no, ¿dónde está ese papel? Entonces, empezamos a articular un tema alrededor de cuál es el papel del estudiante, pero cómo respondemos como instituciones a esa realidad. Bueno, esa era como digamos que son los 3 elementos. Entonces, pensar el bajo logro desde la deserción y esa graduación tardía. Sí, exacto. Perdón, Mariana. De hecho, digamos, en el caso del trabajo que realicé, no escapa esto, ¿verdad? Que era las bajas tasas, primero que todo de graduación, ¿verdad? Porque al ir aumentando esa repitencia, ¿verdad? Entonces, más tarda en graduarme. Entonces, se aumentaba la tasa de permanencia, ¿verdad? Otra es... y la falta de motivación y un fenómeno que vimos fue que hay carreras que se vuelven trampolín, ¿verdad? Entonces, específicamente en el caso de química, también empezó a ser como una carrera trampolín antes de que tuviera, por ejemplo, la prueba de habilidades. ¿Qué significa eso? Bueno, voy a entrar a la carrera de química porque el corte de admisión no me dio para la carrera que yo quería. Entonces, voy a escabullirme por ahí para luego volver a hacer el examen de admisión y tratar de ver si me cambia la carrera que yo quería, ¿verdad? Entonces, ese efecto trampolín también da esos problemas de repitencia y deserción, ¿verdad? Específicamente en estos cursos de química. A veces, de hecho, al tener la prueba, se bajó muchísimo ese efecto. Ya los que ingresaban, digamos, a las carreras de química, farmacia, específicamente, ya el estudiante que ingresaba ahí es porque quería esa carrera propiamente, ¿verdad? Y no se ve ese efecto de, bueno, voy a trasladarme de carrera. Y algo curioso, ¿verdad? Que sucede, y curiosamente también sucede en estadística, por ejemplo, aquí en la Universidad de Costa Rica, que se pudo ver que el estudiante, cuando estaba el efecto trampolín, no matriculaba ningún curso de carrera, ¿verdad? Ningún curso de carrera, ¿verdad? Porque no me interesa eso. Entonces ese es un problema también, y un problema propiamente para la carrera, ¿verdad? Y para efectos de acreditación también. Y eso se empezó a disminuir bastante, ¿verdad? Entonces, al establecer pues como un perfil de ingreso de habilidades que se requieren también es como un punto, ¿verdad? De partida para el mismo sujeto que quiere ingresar a esa carrera. Mira, o sea, si quieres esta carrera, necesitas estas y estas y estas habilidades para poder sobrevivir, digamos, al menos el primer año, ¿verdad? O bien, trata de visualizar o concientizar si las tienes, ¿verdad? Y que vas a poder subsistir en el sistema, ¿verdad? Porque en gran parte eso es lo que hacemos, subsistir en el sistema para poder ser profesionales luego, ¿verdad?
Entonces, esa es una de las grandes problemáticas, ¿verdad? Que vimos, ese efecto trampolín, la deserción, la repitencia, ¿verdad? Y toda la tasa de permanencia que aumenta, ¿verdad? En ciertas carreras, que se ha logrado disminuir, ¿verdad? Y que yo esperaría que a partir de ese perfil que se hizo, bueno, que construir a partir del estudio, pues también tenga un efecto a futuro, ¿verdad? Donde sea consciente y que se puedan tomar, digamos, acciones, pues tal vez desde las autoridades más arriba, ¿verdad? De que, bueno, dar a conocer a la población que eso es lo que usted requiere para estar ahí, ¿verdad? Y poder sacar la carrera. Bueno, hay dos elementos que quiero resaltar. Uno tiene que ver con la movilidad social, sin duda alguna. La educación permite movilizar socialmente, ¿verdad? Entonces, podríamos tener estudiantes que en las universidades públicas tienen la oportunidad de moverse en la escala o en el escalafón social y de tener acceso a ciertos trabajos y a otra calidad de vida gracias a esto. Sin embargo, los elementos que que ellas trabajan, pues son obstáculos a veces para concretar, por ejemplo, una carrera a nivel universitario. Y eso es importante porque nosotros como educadores tenemos que pensar en este rol social y político que tenemos en el engranaje social. No podemos ser simplemente profesores, dar una materia sin ver el todo y la responsabilidad social que hay en ello. Eso sería una visión muy reduccionista de lo que es la educación y el ser y ejercer la docencia. Pero en segundo lugar, también quiero llamar la atención sobre las habilidades que menciona Graciela, pero ella decía algo que sobrevivimos, somos sobrevivientes del sistema, al estar aquí somos sobrevivientes. Sin embargo, quisiera después retomar esto porque si bien es cierto, hablamos de quién tiene o no tiene las habilidades, ¿qué hace que una persona tenga esas habilidades o las desarrolle? O sea, porque yo pensaría que una persona con todas sus facultades está en la posibilidad de desarrollar las habilidades y no unos pocos privilegiados, porque esas concepciones podrían causar desigualdad o están causando más bien desigualdad. Entonces, voy a hacer una pregunta puntual a cada una de las investigadoras y para seguir con este tema le voy a preguntar a Graciela sobre este concepto que es tan complejo y que trabajas en tu investigación, este constructo llamado habilidades cuantitativas, y que muchas veces este concepto realmente se entiende mal. Hay que estudiarlo para poderlo entender y precisamente la pregunta es, ¿qué tenemos que entender por habilidades cuantitativas? Sí, efectivamente, porque el constructo que trabajé fue habilidades de razonamiento cuantitativo, ¿verdad? Entonces, y es algo curioso, cuando dice, es habilidades cuantitativas, seguro es pura aritmética, es lo primero que dice la gente, ¿verdad? Es pura aritmética, porque, sí, el cuantitativo, la palabra viene de cuantificar, ¿verdad? Y se asocia mucho al número, propiamente, pero no, es algo mucho más amplio, ¿verdad? Primero, decirles que, bueno, hay que verlo como un proceso cognitivo que realiza el ser humano, ¿verdad? Es un proceso cognitivo que le ayuda y le permite resolver montones de tareas, ¿verdad? Si lo ponemos en contexto cotidiano, ¿verdad? El simple hecho de hacer relaciones, ¿verdad? Entre objetos, en hacer clasificaciones de objetos, ya estamos haciendo un proceso de razonamiento cuantitativo, ¿verdad? Un proceso de razonamiento cognitivo propiamente. Entonces, sí, si uno se busca, por ejemplo, en la literatura, razonamiento cuantitativo, le salen todos los nombres, numeración, aritmética, le sale, de hecho hay uno que es alfabetización, le llaman también, ¿verdad? Entonces, tratar de delimitarlo es complejo, ¿verdad? Entonces, en mi trabajo lo delimité pues a lo que yo realmente quería observar, ¿verdad? A partir de los procedimientos y los procesos de razonamiento que hacía el estudiante a la hora de resolver una prueba, ¿verdad? Como les dije ahora, bueno, eso lo quería ver y proyectar en los cursos de química. Pero hay algo interesante, ¿verdad? ¿Qué dice, digamos, si lo ponemos en la definición que dan todos los autores y que podemos coincidir? Bueno, el razonamiento cuantitativo es
un proceso cognitivo que realiza el ser humano para resolver ciertas tareas. Eso es el general. Entonces usted se puede imaginar cualquier cosa. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos procesos que hacen las personas? Sí, relacionamos, por ejemplo. También hacemos inferencias, ¿verdad? Para ver el valor de verdad de ciertas cosas, ¿verdad? Decir si es falso, si es verdadero. Hacemos generalizaciones, el ser humano es muy dado a hacer generalizaciones, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde fui viendo, ¿verdad? Que el razonamiento cuantitativo, las habilidades de razonamiento cuantitativo, tienen asociadas características, ¿verdad? Que son estas: relacionar, clasificar, hacer inferencias para obtener validez, generalizaciones y hacer ciertas ejemplificaciones, ¿verdad? Entonces, ese gran constructo, ¿verdad? Yo lo definí. ¿Cómo fue que me preguntaste? Es que, ¿cómo era que había, cómo lo definí? ¿Cómo se entiende? Sí, ¿cómo lo podría? ¿Cómo lo comprendo? Entonces, yo lo comprendo como el proceso, ¿verdad?, que tiene el ser humano para hacer estas relaciones, clasificaciones, inferencias y generalizaciones de los objetos en el mundo, ¿verdad? Entonces, si nos centralizamos, por ejemplo, a los objetos de la ciencia, hay muchas cosas en la ciencia que ustedes van a tener ciertos patrones establecidos para darse una generalización, por ejemplo. O si hablamos de un contenido como es la materia, ¿qué se tiene que hacer con la materia primero que todo? De clasificarla, ¿verdad? Si no la clasificamos, no la podemos entender, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, porque hay elementos neutros, hay elementos positivos y negativos, ¿verdad? Ya no me acuerdo un poco de química, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Entonces, todos estos procesos son procesos cognitivos, ¿verdad? Que me permiten, pues, de entender esas tareas, ¿verdad? Resolver esos problemas, ¿verdad? Y que definitivamente en el contexto cotidiano las usamos, nada más que lo hacemos de manera inconsciente, ¿verdad? Lo hacemos totalmente inconsciente, ¿verdad? Ah, eso es grande, eso es pequeño, ¿verdad? Eso es una clasificación inmediata, ¿verdad? Pero ya cuando nos centralizamos a observar y lo hacemos conscientemente, ya cambia el asunto, ¿verdad? Porque ya estamos pensando, ah, mira, sí, es un proceso que estoy realizando más internalizado para comprender tal cosa. Sí, gracias. En ese sentido, creo que hay un libro que habla del razonamiento, ¿verdad? Y el razonamiento lógico no es tan intuitivo a veces como se cree. Entonces, parte de esa sistematización del razonamiento, creo que es uno de los retos que tenemos a la hora de enseñar, cómo enseñar al otro, porque no es tan fácil desarrollar aptitudes o razonamiento, como decías, deductivo o inductivo, y hacer una sistematización y tener conciencia de eso. Creo que son los retos de cómo enseñar y pensando en cómo desarrollar una habilidad, no solo un contenido, ¿verdad? Creo que son los grandes retos a los que nos enfrentamos actualmente en educación. Lida, en el caso, bueno, hablando también sobre esta movilización social, pero que la educación también tiene esa posibilidad de dar oportunidades a las diferentes poblaciones. En este momento, pues se habla mucho también de la equidad de género. Y las mujeres, hay muchos mitos incluso alrededor de las mujeres que tienen que ver con las habilidades, por ejemplo, cuantitativas. O sea, ya de una vez nos clasifican como que si tuviéramos menores habilidades. Y eso ya está como muy arraigado culturalmente y las mismas quizá mujeres en algún momento nos lo creemos, dependiendo de nuestros contextos, ¿verdad? Y de qué oportunidades tengamos. Pero definitivamente estas concepciones que son culturales, si se sedimentan o están arraigadas, tienen efectos. Entonces, y estamos buscando por revertir esos efectos, porque no es cierto de que hayan ciertas habilidades para uno y para otro. Entonces, ¿cuál ha sido, tal vez en el caso de Lida, la relación entre géneros en los datos que manejas en tu investigación? Vale, acá también les voy a colocar. ¿Listo? Cuando yo empiezo la investigación y porque me voy a hacer, o sea, me centro netamente en los estudiantes de pregrado, porque nosotros tenemos dentro de esa formación terciaria, pregrado, especializaciones, maestrías, doctorado. Entonces, cuando yo empiezo a hacer toda la búsqueda de mi información,
Una de las situaciones que se le presenta casi que en toda Iberoamérica, donde estamos hablando de casi 23 países, si no recuerdo mal, está asociada a carreras como de estas líneas de lo que llamamos ahora STEM, que ahí está la estadística dentro de la línea de matemáticas. Entonces, yo quería mirar, bueno, cómo estamos en términos de género, cuántas mujeres ingresan, cuántos hombres ingresan y cómo va evolucionando en los programas de formación en estadística. Entonces, cuando yo hice esta revisión, la hicimos con uno de mis primeros estudiantes de trabajo de grado en estadística. Él la hizo en 2019, si estoy bien, no, perdón, 2021, y yo retomo luego la investigación de él para ir actualizando la información y los datos, para tener realmente cifras reales del fenómeno en nuestro contexto. Entonces, encontraba que al inicio de la carrera, para presentarse a un programa de pregrado en estadística, que sería lo que ustedes aquí tienen como bachillerato, me ingresan 60% hombres, 40% mujeres. Me están ingresando muchos más hombres que mujeres. ¿Listo? Pero al momento de graduarse, se equilibra, digamos que la tasa está en 52-48, quiere decir que en el proceso algo ha pasado con los caballeros, como que nos desisten por X circunstancia. Las chicas, de alguna forma, muestran desde sus estrategias de pronto una mayor persistencia, mayor dedicación. Algo sucede ahí en términos de ese fenómeno y en este momento, para la investigación que yo estaba haciendo, no existe un trabajo similar que hable de qué es lo que está pasando dentro de esa trayectoria. O sea, lo que vemos con las cifras, entran más hombres que mujeres, pero al momento del grado se equilibran y algo está pasando con los caballeros, algo nos está pasando con los hombres. Esta es una infografía del Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad, el CTS, con fecha del 2022. Y ellos hicieron un estudio alrededor de mujeres en educación superior y mujeres en investigación y desarrollo. Entonces, ellos muestran como 58% de los graduados de educación superior son mujeres. Quiere decir que la tasa de graduación, obviamente hay unas carreras, si cambiamos de las STEM a otras, de pronto más como de las ciencias humanas o de la salud, donde las mujeres predominan, ¿listo? Pero a nivel de graduación independiente, se nos están graduando más mujeres. Pero ¿qué pasa después, por ejemplo, en estudios de doctorado? Entonces, primero, entran muchísimo menos mujeres que caballeros a estudiar por otras situaciones en las que de pronto nosotras decidimos viajar, estudiar más, estudiar otras cosas o inclusive asumir roles en la familia como el ser mamás. Yo siempre que hablo de esto, hablo de mi esposo porque tengo una hija de 6 años y medio, estoy terminando el doctorado, soy de multifacética, yo quisiera tener unas 10 tareas al tiempo y mi esposo ha sido un elemento clave en esta relación de yo poder trabajar, estudiar, darle el ejemplo a mi hija. Mi hija dice que quiere ser estadística como la mamá, entonces, o que quiere ser profe, ella se sienta a veces y hace como ese rol de profe al lado de la mamá. Entonces empezamos a generar como unos elementos, unos espacios donde puedo mostrar que como mujer yo puedo, como mujer yo soy, ¿listo? Pero también que no la tenemos que creer y que nos tenemos que generar como esos espacios de confianza. Y acá es una invitación para los caballeros cuando tengan su pareja o cuando tengan sus hijas, para que les den, o sea, para que de pronto rompamos esos estereotipos que teníamos unas 2 o 3 décadas atrás con algunos de nuestros abuelos. Inclusive mi papá quería que yo estudiara determinada carrera y duró como un mes sin hablarme porque yo no escogí esa carrera. Entonces, y así encontramos muchas veces nosotras ya siendo profes esas realidades en algunos de nuestros estudiantes. Un círculo o un vínculo familiar donde yo le pago esta carrera, pero no la que usted quiere. Y entonces, ¿qué pasó con la motivación? Pues me están obligando a estudiar una carrera que yo no quiero. Entonces, si yo estoy obligado, pues uno lo hace, pero no lo hacen con todo el cariño, con esa pasión, con esa motivación hacia eso que uno quisiera. Graduados en ingeniería, por acá en este estudio, solo un 32%. ¿Listo? Para darles un más amplio. 20% graduados en carreras TIC. ¿Listo? ¿Qué pasa con la tecnología hoy? Que independientemente de la carrera en la que nosotros estemos, tenemos que estar listos para ese uso de la tecnología.
Entonces, ya no es que yo no estudié esa carrera, sino que nuestro entorno nos obliga a especializarnos y a actualizarnos en términos de cómo se está usando la tecnología en nuestras profesiones. A nivel de investigación y desarrollo, ellos encontraban que a nivel de Iberoamérica, solo 44% de las investigadoras eran mujeres, versus un 56% de caballeros. Pero hay algunos países donde cambia, hay algunos países donde esa realidad es un poquito diferente. Entonces también es como una invitación a mirar qué experiencias tienen estos países que han llevado a que haya un cambio. En el caso nuestro en Colombia, nosotros llevamos casi 2-3 décadas con los mismos niveles y no hemos logrado saltar a reducir esa brecha que se nos presentan en este tipo de programas. Entonces, la mayoría de los que estamos trabajando ahorita estamos enfocándonos muchos en el tema de vocaciones científicas. Si empezamos a sembrar en chicos, chicas, jóvenes, como desde mi hija, que están pequeñitos, el juguete que de pronto les regalamos, mi hija quiere un carro, yo la dejo usar un carro. Para el caso de las niñas, después nos dicen, no, es que usted no sabe manejar. Y son cosas que uno escucha. Cuando a uno, niño o niña, le regalan un carro, eso les ayuda a desarrollar habilidades. Entonces, cuando vamos a ser más grandes, tenemos también esas habilidades para poder resolver esos problemas. Entonces, ese es como un tema de investigación. Yo lo pienso como mucho desde ser mamá, en cómo podemos empezar a cambiar desde nuestro enfoque familiar, desde nuestro entorno familiar, esas realidades de las niñas, los niños y los jóvenes. Y ustedes que acá tienen un proyecto muy bonito que es lo de las ETS, ¿sí? Las 300 horas que hacen ellos Sí. dentro del proceso para graduarse. Ustedes tienen la oportunidad de llegar a muchísimas comunidades. Entonces, si este tipo de estrategias las podemos llevar a estas comunidades de niñas, niños y jóvenes, ustedes están sembrando y posiblemente en 15 años son chicos que se van a decantar a escoger una carrera en la que de pronto las habilidades de razonamiento cuantitativo son necesarias. Y a nivel de empleabilidad está proyectado en muchos estudios, la OCDE, la UNESCO, que va a haber muchísima demanda laboral en todas estas áreas, de estas carreras en las que nosotros estamos inmersos. Entonces, es una oportunidad grandísima para nosotros. Creo que lo dejo ahí. Sí, bueno, muchas gracias. En realidad también la Universidad de Costa Rica no escapa de esta realidad. Si vemos los porcentajes en algunas carreras, no cumplimos con el o por lo menos un estándar que se ha establecido, que al menos sean 60-40, ¿verdad? Por lo menos que el 40% mujeres. En ingeniería creo que anda alrededor de mucho menos de 30 o 20. Hay una investigación aquí en el instituto que está trabajando en eso. Entonces tenemos que ir rompiendo, son patrones culturales, ¿verdad? Pero la educación, si queremos cambios culturales, la manera para cambiarlos definitivamente es la educación. La educación es la que puede romper con o hacer cambios culturales que son muy lentos, pero que todos están en manos de todos, ¿verdad? Los que vamos viendo esto y que somos conscientes de hacer algo. Muy bien, la última pregunta ya del conversatorio para ir pensando en acciones, básicamente es eso. Para ambas, ¿qué acciones se pueden tomar desde lo pedagógico? Hablemos de curricular, didáctico, evaluación o recursos, entre otros también ámbitos de incidencia para atender las situaciones problemáticas que ustedes estudian puntualmente. ¿Qué acciones pueden ver para poder hacer cambios y trabajar pues desde este enfoque más sociocrítico que hablábamos, pues para transformar, para que la investigación tenga un impacto? Sí, bueno, no sé si Lina. Dale. Bueno, antes de ver tal vez la acción, les voy a contar una anécdota, ¿verdad? Para la recolección de los datos, bueno, una de las etapas era la observación de las clases, que por dicha la pandemia en este caso me ayudó, ¿verdad? Porque eran los videos de las clases. Entonces, cuando uno hace observaciones, pues no se queda al ojo de uno, ¿verdad? Tiene que tener jueces que le digan, mira, sí, lo que estás viendo es realmente lo que sirve para la investigación o lo que realmente vamos a hacer el análisis. Entonces yo tuve 2 jueces, eran 2 estudiantes de la carrera de química, ya de 4º año, ¿verdad? Entonces uno de los requisitos era que pues supiera química, que haya pasado por el proceso del primer curso de química, ¿verdad? Aparte de otros elementos ahí. Y resulta que como las observaciones los hice de agosto hasta diciembre.
como, ¿qué le digo? Como a las quinta semana, una de las observadoras, una de las jueces me decía, profe, vieras qué curioso, ahora que yo he estado en este proceso con usted y me pongo a ver las clases ella está llevando unas químicas más adelante, ¿verdad? Yo me quedo pensando, mira, lo que está haciendo el profe es una clasificación. Ah, mira, el profe lo que quiere es que yo generalice eso. Entonces empezó a tomar conciencia a partir de lo que tenía que observar, ¿verdad? En el trabajo, de lo que el docente le estaba enseñando. Entonces, una de las, digamos, ideas que tomé de ahí es que el profesor tiene que tener una conciencia pedagógica, ¿verdad? De que no solamente estoy enseñando contenido, sino que a través de ese contenido también estoy desarrollando ciertas habilidades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si voy a poner el ejemplo en matemáticas, ustedes ya llevaron cálculo, me imagino, cálculo 1, cálculo 2 y tal vez todos los que existen en la faz de la Tierra, ¿verdad? Y resulta ser que tienen una ecuación, ¿verdad? La ecuación es una relación, es una igualdad. Entonces, si explicamos que es una relación, ¿verdad? Que se establece entre variables, tal vez podamos entenderlo más que el simple hecho de hacer la operatividad de esa ecuación. Entonces, crear esa conciencia, ¿verdad? En el docente, que no solo me tengo que enfocar en el contenido propiamente, porque claro, o sea, yo tengo que dar mi contenido, pero también esa conciencia de que estoy a partir de mi contenido desarrollando habilidades y particularmente, digamos, en los cursos de química, de cálculo, ¿verdad? Son habilidades de razonamiento cuantitativo. Es posible, eso sería otro estudio, ¿verdad? Es posible, ¿verdad? Pero yo lo pude sacar como conclusión a raíz de mi estudio, que sea más ameno el aprendizaje del estudiante y sea un aprendizaje mucho más significativo, ¿verdad? En el sentido de que, mira, esto, lo que vamos a hacer es una generalización a partir de ejemplificaciones, por ejemplo, ¿verdad? Con un contenido específico y ahí empezar a desarrollar. Otra de las cosas que que pude visualizar es que, como lo decía Lida, ¿verdad? Es que tenemos que empezar a crear, ¿verdad? Como procesos de intervención de orientación vocacional, pero no cuando yo salgo ya de quinto año para entrar a la universidad, porque ya ahí sería como un efecto tardío, porque ya tengo, más bien, ya tengo el proceso de desarrollo del cerebro, ¿verdad? A las puertas de que termine ese proceso, ¿verdad? Porque el proceso de desarrollo cerebral termina a los 21 años, si no más me equivoco, ¿verdad? Entonces, ese desarrollo, es eso de ir desarrollando las habilidades, se tiene que empezar desde muy temprana edad, desde la primera infancia, ¿verdad? Así desde que estamos en el preescolar y efectivamente, ¿cómo? Bueno, desarrollando ciertas actividades, ¿verdad? Que le permitan a la persona, al chico, a la chica, ir forjando y desarrollándose e ir visualizando, pues, este tipo de elementos, ¿verdad? Y que justamente, pues, irle, como decía Lidia, inculcando, ¿verdad? Ese amor hacia las ciencias, ¿verdad? Hacia las ciencias, a lo que son carreras STEM, hacia la parte de los números, que son, últimamente somos muy dados a tenerle miedo a los números, ¿verdad? Cuando no hacen nada, son una maravilla, más bien. Entonces, esas serían como ciertas acciones, ¿verdad? Y creando cómo hacer conciencia pedagógica en el docente, todavía no lo he resuelto, pero o sea, hay que hacerlo, ¿verdad? Y sí, hacer ese proceso de intervención vocacional desde la primera infancia para que ese desarrollo de habilidades, ¿verdad? Ya sea justo, ¿verdad? Durante todo ese largo proceso de la vida, ¿verdad? Y que pueda, pues, optar por carreras STEM cuando ya está a las puertas de la universidad. Bueno, con base en lo que dice la doctora Graciela, podríamos decir que aunque el cerebro es plástico, ¿verdad? Y tiene una gran plasticidad en estas primeras etapas, pues el desarrollo de las habilidades se pueden potenciar muchísimo y de eso va a depender también de cuál es la propuesta pedagógica del docente, o sea, cómo va a desarrollar su práctica educativa. Y bueno, yo también en parte de mis investigaciones trabajo con eso. Bueno, ¿qué hacemos en ciencias? En ciencias hay que problematizar. Hay que analizar, hay que, bueno, y en todo yo creo, pero categorizar, clasificar. Entonces, ¿en qué momento estoy yo consciente como docente de que cuando pongo una actividad formativa, estoy poniendo a funcionar o promoviendo
este tipo de habilidades, ¿verdad? De pensamiento inductivo, de pensamiento deductivo, para que se puedan hacer generalizaciones, para que se pueda trabajar desde lo inductivo. Entonces, ese tipo de cosas, pues a mí me parece pues, muy valioso. Y también eso, la cultura en Costa Rica del miedo a la matemática, casi que desde las familias, ¿verdad? Si le van diciendo al chiquito, las matemáticas son difíciles, se lo va creyendo. Entonces son como elementos culturales que están asociados a lo educativo, porque también hay una educación no formal y que deberíamos de ir cambiando poco a poco. Entonces, la misma pregunta para Lida, ¿qué acciones, o sea, a partir de tu proyecto de investigación ves para transformar? Bueno, cuando ya estaba, les voy a mostrar por acá, esta la tengo más adelante. Bueno, quiero hacer acá un poquito pensando en Costa Rica y Colombia. Cuando yo empecé a hacer la investigación, lo hice con Voz Bieber, y los que están acá como el moradito, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, son los que nos llevan décadas de ventaja en estudios asociados alrededor de investigaciones asociadas alrededor de factores asociados. Un país como el mío, Colombia, está por allá en amarillito, porque hasta ahora como que realmente le estamos prestando atención. Cuando estaba revisando con la profe, yo dije, no vi Costa Rica. No vi Costa Rica, a pesar de que los referentes más importantes es el de la profe Giselle. Bueno, por acá, les voy a dejar ¿listo? El modelo de la profe tiene determinantes sociales, determinantes personales y los determinantes institucionales que yo había pensado. Entonces, desde los personales, yo creo que aquí está el tema de la motivación, me parece que es uno clave, y no es solamente de parte de ustedes como estudiantes, sino también de nosotros como profesores. Si tú a un estudiante le dices, no, usted no sirve para esto, que aún pasa en algunas aulas, pues, ¿qué va a pasar con el estudiante? Pues que ya como que va a genera barrera frente al contenido, frente a la actividad o frente a la misma clase, e inclusive después no quieren matricular con ese profesor la asignatura o el espacio académico en el que estén. Entonces, es un ejercicio de ambos, no solamente de ustedes como estudiantes, sino también de nosotros como profesores. Entonces, aquí yo hablaba de la relación positiva entre el profesor y el estudiante. Si tenemos relaciones más positivas, eso influye en que los estudiantes también tengan como esa motivación hacia la clase, puedan comprender, puedan estar como más dispuestos a ese proceso de aprendizaje, y ese factor relación positiva profesor-estudiante está entre los determinantes institucionales. No es uno de los que yo estoy estudiando en la investigación, pero sí es uno de esos factores que resulta importantes a la hora de trabajar. Como profesor, yo también debo reconocer que mis estudiantes son únicos y diferentes. O sea, tenemos cosas en comunes, ¿cierto? Entonces, de pronto, cuando preguntamos qué tipo de música nos gusta, tenemos elementos en comunes. A algunos nos va a gustar el rock, a otros nos va a gustar la salsa, a otros nos va a gustar la música como muy tradicional de nuestro país. O sea, yo soy súper amante, por ejemplo, de la música pacífica allá en Colombia, y mi hija es de las que yo a veces la puedo levantar con esa música y se me levanta feliz. Entonces, esas diferencias individuales, eso que nos hace únicos, muchas veces nosotros como profes enseñamos para todos por igual. Y entonces de pronto un trabajo en equipo, ¿por qué se integra al aula? Porque eso ayuda a fortalecer esas diferencias que nosotros como estudiantes podemos tener. Entonces, bueno, ahí en trabajo en equipo voy a aprovechar. Es bueno sacar de la zona de confort. Muchas veces muchos de ustedes van a terminar dando clases, ¿cierto? Es bueno sacar de la zona de confort, porque cuando uno llega a un ámbito empresarial, uno no se puede dar el lujo de escoger al jefe. El jefe ya está contratado. Usted acepta llegar a ese ámbito, entonces usted acepta amoldarse y desarrollar ciertas habilidades para estar en ese ámbito. Entonces, bueno, creo que me voy saliendo. Dentro de los determinantes sociales, el tema del entorno familiar. Entonces, no sé si aquí lo han hecho, pero algo que de pronto está como muy reciente en nuestro país, en Colombia, es el hecho de acercar a sus papás, a su red de apoyo, a esos procesos que ustedes van a iniciar en las universidades o que nuestros estudiantes inician en las universidades. Que el papá sea consciente, por ejemplo, de si hay una clase nocturna, hay una clase diurna, qué elementos tienen ustedes, por ejemplo, de bienestar al interior de las universidades. Una situación que nos marcó mucho y que se notó con la pandemia que vivimos 2019-2020, inclusive un poquito de 2021, fue ese bienestar emocional y la salud mental que nosotros tenemos. Cuando un estudiante no se preocupa
por su salud mental. Un profe a veces ni se da cuenta, chicos. Un profesor pues asume que tiene el contenido, pero obviamente ese tema de bienestar emocional y salud mental es clave para que un estudiante tenga buen rendimiento académico. Si yo estoy estresado, si yo estoy ansioso, el profesor, a nosotros nunca nos preparan para eso, pero en la clase, en el día a día y de pronto dentro de algunos roles que nosotros asumimos en las universidades como profes, sí nos enfrentamos a eso, nos enfrentamos a un estudiante que está supremamente ansioso o supremamente estresado o tiene una situación familiar compleja y que hay que abrirnos un poquito o flexibilizar esos espacios. No se trata de volvernos tampoco psicólogos, porque no, o orientadores, porque no es nuestro rol. O sea, no estamos preparados, entonces implica demasiados procesos, pero sí abrirnos y ser un poquito más flexibles a ese tipo de procesos con los estudiantes. Yo mencionaba mucho el tema de la tecnología. Y la tecnología es una herramienta en la que necesitamos estar listos, pero como estudiantes sí hay una invitación y es que no nos pongamos a procrastinar, porque no encontramos ese equilibrio. No encontramos ese equilibrio y cuando nos dimos cuenta perdimos muchísimo tiempo valioso para otros procesos. O muchas veces cuando estamos incluso con la familia, pensando en ese bienestar familiar y estos procesos de cómo el entorno familiar me apoya, estamos comiendo y estamos todos con los celulares en la mano y ni nos saludamos a veces por estar ahí, perdemos esos tiempos valiosos con nuestra familia. Creo que esos son como los que yo plantearía. Sé que se me quedan muchísimos, acá nos podríamos quedar solo hablando del tema. Sí. Bueno, la profesora Lida sigue con su proyecto, ¿verdad? Entonces, en algún otro momento nos va a contar qué obtuvo, ¿verdad? En el estudio de este tipo de factores asociados al rendimiento, donde hay poca investigación en tu país y en el nuestro, no sé qué tanto hay, no es un área que ya he explorado, pero creo que este tipo de elementos, porque el proceso educativo es multifactorial, entonces sí, obviamente hay factores más de índole social, más de índole cognitivo, y todo eso hay que estudiarlo pues en aras de hacer cambios y mejorar el rendimiento de nuestros estudiantes en todos los niveles del sistema educativo. En este momento, bueno, vamos a abrir un breve espacio de preguntas. Si hubiera alguien acá que requiere una pregunta, o no sé si en el chat, no sé, no hay. Okay. Que muchas gracias. Saludos desde Colombia. Súper. Yo le envié a todas mis redes. Sí, acá y... Bueno, sí, tal vez sí se habla un poco, pero no sé cómo abordó, pero sí algo que me dio mucha curiosidad es que tanto la formación preuniversitaria, ya hablamos de formación de educación formal o educación informal o no tradicional, influye en la percepción que hay de la carrera. Por ejemplo, el uso de las habilidades cuantitativas que tiene la carrera, los roles de género asociados que se pueden hacer en la carrera y todo lo que consiste en la percepción de la misma carrera. Sí, eso es un estudio bonito, ¿verdad? Que hay que se puede desarrollar, pero sí, digamos, sí hay estudios que efectivamente la formación ¿verdad? En este caso, hablamos de la secundaria, sí tiene cierta influencia, ¿verdad? En su percepción de que tienen las carreras. Hay algo interesante, existen personas que todavía no saben que existen X carreras, ¿verdad? Incluso uno mismo aquí dentro de la universidad no se da cuenta que existen X carreras, ¿verdad? Entonces, esa percepción a veces la vamos tomando por los mismos familiares, ¿verdad? Y se viene como pasando la herencia al respecto. Entonces, como mi papá y mi mamá, por ejemplo, son químicos o son médicos, entonces yo tengo que ser médico. Pasó incluso con una estudiante de farmacia, que el papá y la mamá eran farmacéuticos, ella se fue farmacéutica, sacó su carrera de farmacia y después le dijo, doctor, me quita el título, yo voy a hacerme catering, porque ya a mí me gusta el catering, ¿verdad? Entonces, esa influencia, ¿verdad? Está muy dada desde la familia, ¿verdad? De la percepción hacia la carrera propiamente. Y yo pensaría que hay que hacer apertura no solo a lo que el papá y la mamá son profesionales en sí, sino que existen miles de carreras y que usted busque, por eso decía, hacer procesos de orientación vocacional, porque implica ver cuáles son sus destrezas, sus habilidades, sus gustos al respecto, ¿verdad? Y cómo se proyectaría usted, ¿verdad? Porque es un trabajo que vas a tener
toda la vida. Y si vas a sacar algo que no le gusta, es frustrante, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso que hay que hacer desde más abajo. En el caso mío, yo soy docente líder de acompañamiento estudiantil. Entonces, yo acompaño a los chicos usualmente en el primer curso de la carrera de estadística. Y hablo de eso, hablo de que elegir una carrera es casarse con la carrera. O sea, es lo que tú vas a hacer toda la vida. Y si uno hace eso amargado, pues como que no le rinde. En una carrera como estadística, una ventaja que tenemos es que muchos se motivan por el tema del ingreso. O sea, son carreras que cuando terminas la universidad vas a tener casi que asegurado tu trabajo y puedes tener incluso 2 posiciones. O sea, puedes ser profe en una universidad y tener trabajo en una empresa. Entonces, el hecho de que ellos sepan, por ejemplo, lo veía la semana pasada acá en las noticias, no recuerdo cuál es el noticiero de ustedes, pero hablaban de esas carreras que estaban mejor posicionadas. Entonces, ese tema de informar y que los chicos puedan saber qué carreras existen es clave. Es clave para... Yo no sabía que existía la estadística cuando decidí entrar a la universidad. Yo inicialmente entré a matemáticas. Hace 2 décadas en Colombia no existía ningún tipo de esos programas donde a ti te dijeran, oiga, todas estas son las carreras que hay. Hoy, con la tecnología que tenemos, con las páginas de internet, con los programas que tienen las universidades, bueno, los que estamos en la ciudad bien, ¿no? O sea, si estamos acá tenemos internet, pero si ustedes se van, ustedes son un país igual que Colombia, muy rico en zonas rurales. ¿Cómo les informamos a los chicos de las zonas rurales? En lugares, municipios, acá, ¿cómo lo llaman? Provincias, donde no hay internet. Entonces los chicos lo que conocen lo conocen por las series de televisión. En el caso mío, pues no es nada positivo. O sea, conocen más las cosas negativas del país del que yo soy originaria que las cosas positivas. Entonces, si pudiéramos hablar de las cosas positivas, les hablaríamos de todo lo que hacen, por ejemplo, nuestros cantantes en temas de escuelas, en temas de procesos de educación de calidad para estas niñas, niños y jóvenes que tenemos en nuestras comunidades. Entonces, es un tema de informarnos. Yo sí voy como muy al tema, yo me he vuelto muy divulgadora científica, sobre todo los últimos 3 años, pensando en esto de vocaciones científicas, porque yo siento que es lo que estoy sembrando. Entonces, yo estoy impactando como profe a 250 estudiantes que muy seguramente después van a impactar a otros estudiantes o a jóvenes con los escenarios y con los espacios que nosotros abrimos que les va a permitir conocer otras carreras. Yo quiero que mi hija sea feliz, a ella le encanta la música, le encanta pintar, pero también sé que le encantan los números. Y estando en primerito, ella habla también, ya reconoce patrones, ya reconoce lo que es una frecuencia sin la definición formal de frecuencia. Entonces, invitación, yo vuelvo a como pienso mucho como mamá, entonces, cómo esos entornos familiares pueden apoyar a que nosotros realmente tomemos una decisión informada frente a la carrera que elegimos y a las oportunidades que vamos a tener con esas carreras. Ahí también hay otro escenario, cuando tenemos, por ejemplo, en el caso mío, mi hija ahorita está muy motivada al tema de la astronomía, y yo decía, en Bogotá no hay una carrera de astronomía. O sea, si ella quisiera estudiar, a pesar de que estamos en Bogotá, que es la ciudad capital de Colombia, una ciudad con más o menos 10 millones de habitantes, prácticamente que el doble de lo que ustedes tienen en su país, con mucha diversidad, casi que todos los entornos culturales del país convergen a la ciudad. Yo decía, mi hija no va a tener la oportunidad, si ella quisiera definitivamente seguir con este interés que tiene hacia la astronomía, elegir una carrera, no la, o sea, en este momento no la puede, en este momento, si ella tuviera 16 años, no la puede elegir en Bogotá. Y entonces empieza un tema de movilidad social de que si un papá quiere que su hijo estudie esa carrera, tiene que buscar otra ciudad en donde hay esta carrera o inclusive oportunidades fuera del país donde estudie esa carrera. Entonces, bueno, ahí estoy en mi tema de apertura, estoy tratando de convencer a un jefe de que abra la carrera. A ver si en 10 años, cuando mi hija termine, ya está la carrera. Para no hacer tanta movilidad. Sí. Bueno, había una pregunta, ya la última para ir cerrando este conversatorio. Bueno, buenas tardes a las 3. Mucho gusto, yo soy Eros, yo soy graduado ya de la carrera. Tengo una pregunta para cada uno. Realmente, si me pueden dar la lectura, en el caso de Lida, hablaron de determinantes sociales, políticos, económicos, ¿verdad? Me gustaría saber si su investigación usted la está haciendo aquí a Costa Rica o en Colombia, porque, por ejemplo, nosotros tenemos el dato de 324,000 estudiantes que se desconectaron en pandemia, no volvieron
dónde están, qué se hicieron, ¿verdad? También el hecho de que actualmente se está peleando por el FES, ¿verdad? O sea, eso es algo que yo entiendo que es político y la universidad pues se mantiene un poco al margen, pero en ese fin, ¿verdad? De tener una conciencia pedagógica, yo veo que nos están zanjando la tabla a los educadores, a cierto punto. Entonces me gustaría como tratar de ver su lectura, ¿verdad? De lo que es el contexto del país. Vale. Eh, ¿Tienes? Perdón, y para la doctora Graciela, me llama mucho la atención su investigación sobre el razonamiento cualitativo. Cuantitativo, perdón. Yo trabajo, gracias a Dios, en un colegio que les permite a los chicos ir a la Universidad Nacional y sacar el curso de Química General 1. Pero aún ahí con ellos, yo veo que es muy difícil a veces que ellos, porque ya están adentro, ya están viendo como ese curso preuniversitario, están por así decirlo, tanteando el terreno. Y hoy me encuentro, por ejemplo, están reacios a llevar una carrera STEM, ¿verdad? A pesar de que ellos tienen ese gran privilegio de ir, ¿verdad? Entonces ahí hay algo que no es solo como entrar al laboratorio. Usted también habló de que la prueba selló, ¿verdad? El hecho de que no sea una carrera trampolín, pero entonces, ¿qué otros resultados ha arrojado esta prueba que tal vez nos puedan servir a nosotros como profesores de ciencias? Que formamos a estudiantes interesados en carreras STEM. Muchas gracias. Bueno, entonces, el contexto de pandemia es un contexto que nos tocó absolutamente a todos. Veíamos con uno de los profes chilenos en alguna conferencia lo difícil que era para un profesor, incluso en un escenario como este, si yo estoy acá conectado, solo ver pantallas negras, porque uno nunca veía la cara, o sea, era muy raro el estudiante que no veía la cara. Estas semanas, por ejemplo, que yo estoy acá, yo tengo el permiso institucional para estar haciendo mi pasantía, porque eso es parte de mi formación y pues es un valor agregado para las instituciones con las que yo trabajo. Entonces yo tengo mi permiso para estar acá y actualmente yo estoy dando mis clases en modalidad PMT. Entonces yo me conecto al computador. Allá tengo un monitor que me está acompañando, o varios monitores. En realidad, yo soy la profe de los monitores, entonces a mí me colaboran muchísimo los chicos a veces sin ni siquiera tener el aval de que soy monitor. O sea, lo hacen porque tienen como esa relación positiva profesor-estudiante y deciden colaborarme. Entonces, todos mis estudiantes están allá en el salón de clase y soy yo la que me conecto desde el teléfono. Entonces, yo he optado con ellos, pedí que me colocaran la cámara, que me garantizaran el micrófono. Hemos tenido unas intermitencias, a pesar de estar en una ciudad, unas intermitencias con el internet. No sé si hay demasiados, o sea, hay demasiados computadores a la vez en la zona, o sea, en el área donde nosotros estamos, y eso hace que el internet a veces no funcione. Pero ese espacio de que el estudiante me vea y que el estudiante se sienta escuchado, ¿listo? Y que el estudiante participe de la actividad que estemos generando. Entonces, realmente yo traté de generar toda una estrategia porque pensaba en lo que habían sido esos 2 años detrás del computador sentada, que o sea, a veces uno tiene 4 y 6 horas de clase seguido y uno ahí sentado sin ni siquiera estirarse. Entonces, yo pensaba en toda esa realidad y yo dije, tengo que como que migrar. En mi investigación, esa es una condición particular. Casi que yo estoy analizando de tercer semestre a último semestre en las universidades, cantamos primer y segundo semestre, porque además hay otras motivaciones que pueden hacer que los estudiantes definitivamente no elijan esa carrera. Y va a ser un contexto muy, o sea, es una población muy única para la investigación que yo estoy haciendo. Cuando yo empecé la investigación, yo estaba en primer semestre del doctorado. Y pum, llegó. Entonces yo no iba a cambiar, o sea, tengo la idea de que independientemente de lo que pasara en las circunstancias, esa iba a ser la investigación en la que yo iba a terminar trabajando y que quiero que sea una investigación pionera, porque no se ha hecho en programas de estadística. Entonces casi que me voy a volver un referente. En estadística nos pasa que muchos somos profesores, muchos enseñamos en un aula, pero muy pocos tenemos esa formación terciaria a nivel de educación. Entonces, digamos que un perfil como el de la propelida es un perfil muy atípico dentro de los que nos graduamos en estadística. Muchos hacemos el pregrado, la maestría, toda la línea en estadística, pero hacer el mix entre estadística y educación somos muy poquitos. Y en relación a lo que tú dices del FES, que creo que es los recursos, me corrigen si no es así, en Colombia tenemos una situación muy parecida.
porque constantemente estamos peleando esos recursos para educación. Y no solamente para educación, también para salud, para investigación, para ciencia. ¿Qué nos está pasando? Entonces, ahorita, por ejemplo, como científicas, haciendo parte de la OWSD, iniciamos una línea que es la línea de asesoría científica. Uno de nuestros comités es el de asesoría científica. ¿Qué queremos? Que nos escuchen realmente a los actores que estamos detrás de. Porque es que es muy fácil decir, vamos a quitar los recursos, y no saben la realidad del contexto con los chicos con los que estamos trabajando, o lo que decíamos, o sea, el poder tener o no tener una conexión de internet. Entonces, es una realidad, y es una realidad de tu país, de mi país, de Latinoamérica. Conozco profes que están haciendo investigación y han hecho las investigaciones al contrario. Muchas veces se piensa que vamos a estudiar el sur, todo lo que estamos al sur, porque son los que más poco desarrollados estamos. Pero si estudiamos lo positivo que se ha dado en esos países del norte, Europa, que tienen mucha inversión en educación, mucha inversión en ciencia, mucha inversión en salud, cómo está la calidad de vida y cómo está esa movilidad social de las personas que están en estos países. Busquemos esos escenarios y esas experiencias positivas para poder apalancarlas acá. Nosotros, desde el capítulo que trabajo, muchas veces, no, ¿cómo te aporto? No importa, nosotros podemos aportar a las estrategias en nuestros otros países. Yo soy de, miremos cómo nos apoyamos, miremos cómo hacemos ejercicios con nuestros estudiantes. Voy a hacerle la propaganda al consultorio. Coordino el consultorio estadístico de la universidad, de dos de las universidades allá en Colombia, y tengo chicos próximos a ser colegas míos que están dispuestos a apoyarlos en lo que ustedes necesiten, por ejemplo, para sus investigaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, de hecho, ya algunos estudiantes de ciencias ya están conectados al consultorio estadístico de Bogotá, y los estudiantes del IDA van a revisar sus diseños metodológicos en la parte estadística. Entonces ya hicimos ese clic que me parece muy positivo y una manera de apoyarnos. Ya para terminar y bueno, hablar un poco de lo que aparece en los compañeros que nos siguen en las redes. Hay, bueno, algunos estudiantes que manifiestan, no sé, algo en relación con lo que Graciela estudió, y tiene que ver con que dice que las clases de ciencias, cuando se da la parte teórica, son totalmente magistrales. Entonces, y que en la universidad, no sé si también en Colombia es así, al ser tan magistrales, como eso va a promover, por ejemplo, habilidades, que eso es lo que ellos dicen, y definitivamente no hay un clic, porque uno va a una clase donde un profesor simplemente repite o lee lo que está ahí en una diapositiva, entonces que eso causa una gran desmotivación. Y luego hay una pregunta, pero para el auditorio acá, que dice cuáles factores consideran determinantes en la deserción en la Universidad de Costa Rica, que ustedes hayan vivido, que hayan escuchado desde como estudiantes, ¿verdad? De sus colegas, de compañeros que nos siguieron, ¿qué factores creerían determinantes? Porque sí son investigaciones que hay que hacer de deserción en la universidad, incluso a nivel numérico, tener los datos claros, porque no los tenemos. Entonces, no sé, Graciela, si quieres referirte a esto de las clases magistrales en las áreas, digamos, de química. Hizo un auditorio con 120 estudiantes, ¿verdad? Sí. Empezando por ahí. Empezando que es antipedagógico, ¿verdad? Tener 120 estudiantes en un auditorio. Empezando que ni siquiera los voy a conocer, ¿verdad? Y eso verlos a los ojos, ¿verdad? Porque es curioso, dando clases, por ejemplo, yo siempre trato de prestar atención a las caras. Pero usted tiene un signo de pregunta en su frente, siempre les digo, ¿verdad? Estar atento también al estudiantado, ¿verdad? Y ver si se va comprendiendo lo que tratamos al menos de transmitir, o de que el estudiante aprenda. Creo, digamos, que sí, efectivamente, hay aspectos teóricos que se vuelven súper magistrales y que a veces son necesarias, definitivamente, ¿verdad? No hay tal vez otra forma, pero sí sería importante pues implementar actividades que sean más de tipo tal vez colaborativo, ¿verdad? De tipo de descubrimiento, más en ciencias, en el sentido de que hay muchas cosas que se pueden experimentar, bueno, que pegamos la teoría con un poco de práctica, ¿verdad? Hay algo curioso, porque en una de las observaciones que hice de las clases, un profesor sí lo hacía un poco más dinámico,
¿verdad? De ir descubriendo, ponían un cierto experimento y ustedes que creen ir generando esas preguntas reflexivas para decir, bueno, vean muchachos, lo que vimos ahí fue cierto concepto, así, 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 ya lo ponía formalizado. ¿Por qué? Porque en la cultura científica, hablando de las ciencias básicas, ¿verdad? Somos muy dados a, esta es la definición, este es el ejemplo, haga el ejercicio, y ahí murió, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde está la practicidad de eso? ¿Dónde lo veo? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, yo en el curso de precálculo yo les decía a los chiquillos, bueno, vayan y descubran dónde se aplica, por ejemplo, en ecuaciones en topografía. ¿Dónde lo ven ustedes? ¿Verdad? Entonces les dejaba ciertos ensayos para que tuviera también ese despertar de, mira, sí, lo vamos a ver en la practicidad profesional, ¿verdad? Laboral, viendo que, ok, tenemos que aplicar estas expresiones para poder, por ejemplo, determinar el peso que tiene que tener una varilla y poder sostener el puente y que el puente no se caiga, ¿verdad? Etcétera. Entonces, creo que sí, las clases magistrales a veces son muy necesarias, pero que todas sean así, ya hay que despertar y también implementar nuevas actividades, ¿verdad? Para contestarle la pregunta al compañero, ¿verdad? Que era con respecto, bueno, ¿qué otras datos ha arrojado? Nosotros tenemos ahí los datos de que efectivamente a mayor, si hablamos de las puntuaciones puras que obtiene el estudiantado en la prueba de habilidades cuantitativas, ¿verdad? Entonces, a mayor puntuación en la prueba de habilidades cuantitativas, mejor rendimiento va a tener tanto en el curso de química como en los cursos de cálculo, ¿verdad? Esos son uno de los datos que tenemos. Y a partir del estudio de razonamiento cuantitativo, establecían que entre más fuerte sea el razonamiento cuantitativo del estudiantado, de hacer inferencias, de poder ver valores de verdad, de poder generalizar, de poder ver un patrón, de poder ejemplificar, ¿verdad? Mayor éxito va a tener en química. Entonces, esos son como los puntos que hay que ir como estableciendo a la hora de ir enseñando pues ciencia. Bueno, vean, vamos a tratar de visualizar este patrón y díganme qué familia encierra ese patrón, por ejemplo, ¿verdad? O cómo me pueden ustedes, denme ejemplos de esto que tengo en general, ¿verdad? Ejemplifíquenme de la vida cotidiana. Podríamos empezar por ahí, ¿verdad? Pero sí, esos fueron uno de los datos que tenemos y tenemos otros más que digo que esos son los más relevantes. No sé si alguien quiere referirse a algunos factores que son de deserción. Es simple percepción, ¿verdad? César, gracias. Y con esto cerraríamos ya esta parte de preguntas. Creo que, bueno, existen muchos factores, por lo menos desde la experiencia aquí en la Universidad de Costa Rica. Los dos factores que he visto más es por un tema que dejan la universidad para comenzar a trabajar por una situación económica, y aquí en la Universidad de Costa Rica, por la distribución de los horarios, es casi imposible trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y también la otra que he visto mucho es estudiantes que llegan y repiten un curso y ya hay un rezago que lo repiten 3, 4 veces y ya pierden el gusto por la carrera, y entonces o se cambian de carrera o a una universidad privada a pasar la carrera. Y pues sí, o sea, es muy difícil cuando se trata de una universidad pública con tantos estudiantes, compararla con una universidad privada, con una población mucho más pequeña. Bueno, César, muchas gracias por la respuesta. Me parece me parece como un tema de verdad maravilloso para estudiarlo aquí en la universidad. Creo que faltan estudios. Hay un área que se llama minería de datos o histórico de datos de los estudiantes que yo creo que la universidad debe implementar para seguir las historias académicas por más estudiantes que sean. Ya eso se ha implementado en otras universidades del mundo y creo que son pasos que tenemos que seguir buscando, que los estudiantes que entren logren su permanencia, que es una de las metas que deberíamos de tener a corto plazo aquí en la universidad. Bueno, de parte del Instituto de Investigación y Educación INIE, de la carrera de Enseñanza de las Ciencias, agradecemos la participación en este conversatorio, por ilustrarnos tanto a todos los que estamos aquí presentes, y agradecemos también el seguimiento de ustedes, estudiantes acá en el auditorio, los que nos siguen en redes. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas tardes.